agradecer a las instituciones que han hecho posible este contacto con el público tucumano, y también quería tener un recuerdo a la memoria de mi amigo José Ignacio García Hamilton, que casualmente es autor de un excelente libro sobre Alberdi. El filósofo Alejandro Korn dijo en las exequias de Juan B. Justo: tenía todas las cualidades políticas, intelectuales y morales como para ser un fracasado en un país como este. Este duro y certero juicio puede aplicarse igualmente a otros personajes argentinos excéntricos, solitarios, disconformes, marcados por la impopularidad de quien se adelanta a la época o defiende causas perdidas. Aunque hoy se levanten estatuas, haya calles en su nombre y se le rindan homenajes, Alberdi perteneció a ese tipo de outsiders del pensamiento y de la política argentina. En uno de sus retratos de madurez, un daguerrotipo realizado en París, la mirada melancólica, la expresión del rostro con un leve rictus en la boca y amarga ironía, y una semisonrisa de sarcasmo volteriano revelaban su escepticismo respecto a su propia vida y a los resultados de sus proyectos políticos. El líder socialista Jean Jaurès, en una conferencia pronunciada en Buenos Aires, señaló que los dos escritores preferidos por Alberdi eran Voltaire y Molière. No casualmente, genios amargos que han visto la miseria de la naturaleza humana. El mismo Alberdi adoptó por seudónimo Figarillo, como homenaje al Fígaro, nombre de fantasía de Mariano José de Larra. Hablando de España y de sus escritores, Alberdi decía: España no tiene mejor escritor que el que no sabe sino burlarse de ella. Es fuerte el destino de España, de no tener talento sino para reírse de sí misma. Que Larra abdique de la sátira y quedará un escritor mediocre. Alberdi estaba pensando en estas palabras en la Argentina y en sí mismo. En sus dos obras literarias, Peregrinación de la luz del día y El gigante amapolas, eligió el género de la sátira. Sin embargo, y paradójicamente, Alberdi reunía todas las condiciones del hombre de éxito. Pertenecía a una familia de clase alta, con una buena educación, era el joven apuesto y dandy de vida mundana, tocaba Chopin y valses de su autoría en el salón de Mariquita Sánchez de Thompson y escribía jugosos artículos sobre costumbres en su revista La Moda. Era inimaginable entonces el misántropo de su madurez y su locura final. Fueron aquellos años felices los únicos que Alberdi pasó más tiempo en Buenos Aires, ciudad a la que después atacaría y que le resultó siempre hostil. Encontró en su primer exilio un sitio más adecuado en Valparaíso, la ciudad-puerto que comunicaba Sudamérica con Europa. En ese entonces, que a pesar de su desfavorable situación geográfica, Valparaíso era un cruce de caminos del mundo. La mayor parte de su vida y sus últimos años los pasó en París, con frecuentes viajes a Londres, en cuyos ambientes cosmopolitas encontraría su verdadero sitio de pertenencia. Allí alternaba su labor de publicista y de pensador con la vida mundana de salones y teatros, sin que faltaran tampoco las horas de soledad y pesadumbre. Alberdi formó parte de esa generación de políticos y escritores que, desde la generación de 1837
a la de 1880, pensaban y querían transformar el país. Echeverría murió demasiado pronto. Sarmiento y Mitre consiguieron el papel protagónico al que aspiraron. Alberdi no lo logró, tanto por circunstancias adversas como por aspectos de su propio carácter. Era una personalidad contemplativa más que activa, con afición a la filosofía política más que a la militancia. Tenía la convicción acertada de que el intelectual no debía comprometerse en la política activa. Las cualidades del pensador son la duda y la crítica, que resultan obstáculos para el hombre de acción. Su espíritu crítico fue su mayor impedimento para los triunfos políticos. Él mismo lo sabía cuando dijo, refiriéndose a sus compatriotas exitosos: la libertad de la crítica, que solo engendra sinsabores, ha sido reemplazada por la libertad del aplauso, que da amigos y sostenedores. Yo, que soy uno de ese pueblo engañado y explotado, tengo el derecho de acusar a esos pordioseros de empleo, pobres vergonzantes de sufragios y de sueldos que compran con lindas palabras para ahorrarse la pena de trabajar. Alberdi no dejó nunca de pensar en su país, pero pasó la mayor parte de su vida afuera, en muchas ocasiones como desterrado, olvidado por sus compatriotas y repudiado por alguno de ellos, incluso por los que más cerca estaban de su pensamiento. Sarmiento y Mitre fueron sus grandes enemigos. Él mismo se proclamaba como un desterrado. En un texto llamativamente titulado Palabras de un ausente, reivindicaba su situación de expatriado crónico. El disentimiento es a veces una forma de la ausencia, y las dos cosas han sido, más de una vez, en la vida de las repúblicas militares, el mejor medio de estar en el país y con el país. Desde el extranjero yo he servido a mi país, sin servirme de él para vivir. Otros, que no han salido de su suelo, pretenden haberlo servido, porque se han hecho servir por el país los sueldos de que han vivido buena vida y a buen precio. Luego de 40 años de ausencia, regresó en 1879, envejecido y enfermo, para hacerse cargo de una banca de diputados por Tucumán, que aceptó como una reivindicación de tantos agravios. Pero se encontró con un país extraño que apenas conocía y pronto regresó a Europa, de donde ya no volvería. Desde Europa escribió: he estado más presente en mi país cuando he vivido fuera de él. Y en su retorno bien podía haber agregado: he estado más ausente de mi país cuando he vivido en él. La incidencia de Alberdi en la historia argentina no fue, pues, el fruto de una esporádica actividad política. Se debió entonces tan solo a sus escritos, pero aquí también nos encontramos con una singularidad. Un solo libro tuvo influencia en la política, bases que inspiró la Constitución, pero este solo fue un folleto escrito a la disparada. El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, que sí es un libro muy elaborado y que complementaba bases, es un tratado de economía política muy técnico como para lograr una difusión fuera de los especialistas. La mayor parte de sus numerosos escritos carecieron de toda influencia por la razón de que permanecieron inéditos. Muchos eran solo borradores. Estaban destinados a ser quemados, como confesó en una carta a su amigo Vicente Quesada. Mostraba así la escasa importancia que el autor les otorgaba, así como también su pesimismo respecto a la influencia que pudieran tener entre sus compatriotas. La primera publicación de los 16 tomos de los escritos póstumos se hizo recién en la primera década del siglo XX,
Recientemente se publicó una segunda edición completa a cargo de la Universidad de Quilmes y este año, como homenaje al bicentenario de su nacimiento, una selección a cargo del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casi podríamos decir que Alberdi es un autor novel, ¿no? Un reciente escritor de lecturas frescas todavía. Paradójicamente, los escritos póstumos fueron reivindicados por quienes, en otros aspectos, eran sus enemigos declarados, los nacionalistas y los revisionistas de los años 30 y 40, que abominaban del resto de su obra por su liberalismo y por su cipallismo, según la típica jerga nacionalista. Estos extraían, en cambio, de los escritos póstumos, sacados con pinzas, los constantes ataques a Sarmiento y a Mitre, y las amables conversaciones con Rosas en el exilio de Londres. En tanto, su obra juvenil, fragmento preliminar al estudio del derecho, sería redescubierta por algunos nacionalistas de izquierda, por su mención a Rosas como grande hombre. Es curioso que Alberdi y la generación del 37, agrupados en la generación de Asociación de Mayo, inventaran una táctica política destinada a tener una larga historia, el llamado entrismo. Ese grupo de intelectuales, desilusionados del iluminismo rivadaviano e imbuidos de historicismo y de socialismo sansimoniano, intentaron transformarse en los consejeros detrás del príncipe. Tal fue la propuesta de apoyo crítico a Rosas, por considerarlo, siguiendo las ideas de Herder, más apegado a la tierra que los abstractos unitarios. Esta pretendida superación no fue, por supuesto, correspondida por Rosas y sus aspirantes aventores debieron exilarse. Esa táctica equivocada nos recuerda otra intentada un siglo después en circunstancias muy distintas, cuando grupos de intelectuales de izquierda intentaron incidir en el peronismo con idénticos fracasos. Aún podríamos agregar un último caso, más reciente y de porvenir incierto, el de carta abierta con respecto al kirchnerismo. El segundo Alberdi, ya lejos del romanticismo historicista del fragmento, fue el liberal a la inglesa de sus años de exilio en Valparaíso y de su retorno a Buenos Aires bajo el gobierno de Urquiza. Las principales ideas alberdianas de esta época consiguieron la aceptación en la generación del 80, aún en aquellos que lo detestaban personalmente. Roca fue el primer gobernante que lo rehabilitó y a la vez llevó a la práctica sus ideas. La sustitución de la cultura hispánico-colonial por la cultura inglesa y francesa, de lo urbano por lo rural, la inmigración, la secularización y modernización de la sociedad y sus hábitos, el incremento del comercio exterior y la inserción en el mundo, la tecnificación, en especial en materia de transporte público. El ferrocarril lograría vencer al desierto, símbolo de la barbarie. La teoría alberdiana, transformada en práctica por el roquismo, logró un espectacular éxito económico desde el 80 hasta 1930 y un relativo éxito social, la acelerada movilidad de los inmigrantes proletarios ascendiendo a clase media en la segunda generación. No puede decirse lo mismo, en cambio, del resultado político, que ya en los años de oro comenzó a mostrar sus grietas, solo disimuladas por la enorme prosperidad. En el fracaso político argentino también están involucradas las ideas de Alberdi, con sus diagnósticos acertados, pero sus soluciones a medias cerradas. En una sociedad desgarrada por la anarquía y las guerras civiles, Alberdi vio con lucidez la necesidad de restringir la libertad para preservar el orden.
También dudaba de la capacidad política del hombre común, por lo que cuestionó el régimen de sufragio universal. Decía en Derecho Político Provincial: el sufragio universal, creado bajo Rivadavia, trajo la intervención de la chusma en el gobierno, y Rosas pudo conservar el poder apoyado en el voto electoral de la chusma, que pertenece por afinidad a todos los despotismos. Pero en este caso, Alberti se equivocaba, porque Rosas solo manipulaba las masas y su apoyo verdadero estaba en las clases altas a las que él mismo pertenecía. El liberalismo democrático de Sarmiento propiciaba la educación popular libre y obligatoria para hacer a la mayoría apta para la integración social y política. En cambio, el liberalismo conservador de Alberti solo auspiciaba la educación universitaria para formar élites y aún consideraba un peligro la educación de las masas. Decía sin tapujos: para ser un buen obrero industrial no es necesario el alfabeto. Alberti reivindicó a los regímenes autoritarios como el de Diego Portales en Chile, defendió el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo y llegó a considerar a la monarquía constitucional más adecuada que la república, citando a Alberti: reyes con el nombre de presidentes o presidentes constitucional que pueda asumir las facultades de un rey en el instante que la anarquía lo desobedece como presidente republicano. Bases, capítulo 25. Entre sus escritos inéditos está La monarquía, donde mostraba los beneficios de este sistema para Sudamérica. Los 20 días dedicados a escribir Bases contrastan con los 13 años que dedicó a reflexionar sobre la monarquía, su libro más largo y elaborado. El republicanismo sin democracia, auspiciado por Alberti, terminó deslizándose hacia un Estado sin republicanismo. Según Alberti, el liberalismo autoritario era la república posible para la sociedad caótica de su época. En tanto, debía posponerse la república verdadera, es decir, el liberalismo democrático, para un futuro lejano. Proclamaría que debía concederse libertad civil y comercial, pero no libertad política, que podía provocar turbulencias. Libertad civil para todos, libertad política para pocos. Proponía el ejemplo histórico de Grecia y Roma, donde el pueblo sufragante solo contaba con los capaces, es decir, de una minoría reducida en comparación del pueblo inactivo. El sistema económico y rentístico de la Confederación agregaba: no participo del fanatismo inexperimentado, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que solo saben emplearlas en crear sus tiranos, pero deseo abundantísimas las libertades civiles o económicas de adquirir, enajenar, trabajar, navegar, comerciar, transitar y ejercer todo ello. Este programa de liberalismo no democrático, de un régimen económicamente progresista y políticamente autoritario, fue el adoptado por la clase gobernante argentina entre el último tramo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El modelo económico sustentado por Alberti fue sin duda acertado y exitoso. El modelo político, en cambio, no funcionaría a mediano plazo. El desarrollo económico era la condición indispensable para la estabilidad política y el bienestar social, pero no era suficiente. El mercado por sí solo no producía automáticamente ni el orden ni el bienestar, como creía Alberti en su periodo de positivismo optimista. El fracaso del intento prematuro por alcanzar la república verdadera pareció darle la razón a Alberti en su defensa de la democracia limitada.
Pero la insistencia en esta fórmula después de 1930 tuvo consecuencias desestabilizadoras y muy peligrosas. Desencadenó la serie de golpes de Estado, de dictaduras militares y del surgimiento de un populismo destinado a perdurar y alejarse cada vez más de todo liberalismo, tanto del democrático como del autoritario. La república posible para pocos, planteada como una postergación hasta que se dieran las condiciones necesarias para una república verdadera para todos, terminó por alejar cada vez más la perspectiva de esa república verdadera. Alberti no vislumbró estas consecuencias, no las podía vislumbrar en su época, estas consecuencias inesperadas del modelo del liberalismo conservador no democrático. Los liberales argentinos de la segunda mitad del siglo XX, totalmente desorientados, apoyaron dictaduras militares y clericales totalmente contrarias a los principios esenciales del liberalismo clásico. La expectativa de sintetizar a la manera albertiana la política autoritaria con la economía liberal fue un error. Los militares eran esencialmente nacionalistas. Suprimieron las libertades cívicas, tampoco prosperó la libertad económica. La dictadura de Videla con el ministro de Economía Martínez Dios, que supuestamente venía a instalar el neoliberalismo, fue un régimen esencialmente estatizante, desde servicios públicos como Ítalo y Austral hasta fábricas quebradas pasaron a manos del Estado. La dictadura militar, aunque ya sin Martínez Dios, terminó haciendo la guerra a la flota de la OTAN, apoyado por los países comunistas. Toda la historia argentina del siglo XX muestra hasta la saciedad que el liberalismo económico sin liberalismo político es una contradicción de los términos. La ausencia del liberalismo político termina eliminando también las libertades civiles y haciendo peligrar la libertad económica. La solución propuesta por Alberti en el siglo XIX no dio el resultado esperado, pero el problema planteado por él entre libertad y orden, entre libertad civil y libertad política, entre liberalismo conservador y liberalismo democrático, sigue aún sin cerrar. No se ha encontrado ninguna respuesta válida. A mi modo de ver, la obra más vigente de Alberti es El crimen de la guerra, donde además de su defensa del pacifismo, sostiene algunas ideas que en su momento pudieron parecer utópicas, pero que hoy son rigurosamente actuales. El crimen de la guerra es una crítica, como no hubo otra ni en su época ni después, del nacionalismo, del militarismo y del culto a los héroes que constituye la peste emocional que se abate sobre la sociedad argentina, actual, más aún que la de Alberti. Alberti cuestionó en esta obra no solo el militarismo, sino toda forma de nacionalismo y aún el patriotismo, que no es sino la expresión emocional del nacionalismo. Decía: las nociones de patriotismo y la tradición deben modificarse por el derecho de gentes humanitarias, en vista de los destinos que han cambiado los creadores del derecho internacional moderno, todos ellos proscriptos y acusados de traición por un patriotismo chauvinista y antisocial. Estos ciudadanos del mundo han encontrado el derecho internacional moderno en el suelo de la peregrinación y el destierro, al que los echó la ingratitud. Ha muerto la ingratitud estrecha de su patria local. Así el patriotismo, en el sentido Chauvin, ha muerto por sus excesos. Él ha creado el cosmopolitismo, es decir, el patriotismo universal y humano. Es evidente cómo aquí Alberti se identifica con estos ciudadanos del mundo que han sido condenados al destierro. La institucionalidad fue el gran tema albertiano y su ideal, para usar las palabras de un pensador actual, Jürgen Habermas,
era el patriotismo constitucional, opuesto al patriotismo del culto a la nación y a los héroes, la formación de ciudadanos antes que de patriotas. A la figura del héroe militar, del guerrero, opuso la del industrial, el hombre de empresa, el científico. Los nobles héroes de la ciencia en lugar de los bárbaros del sable. Menospreció a los grandes militares de la época de la independencia, pues la independencia americana es más bien el producto de la civilización general de este siglo que del azar de 2 o 3 batallas. La emancipación, según él, se obró por un movimiento general de la opinión de Sudamérica, por las necesidades instintivas de la civilización, por la acción espontánea de los acontecimientos gobernados por leyes que presiden el progreso humano, más bien que por la acción o la iniciativa de ningún guerrero. Su antimilitarismo y su repudio al culto de los héroes lo llevó, como ningún otro autor, se animó nunca a criticar al proclamado padre de la patria, San Martín. Escribió en Crimen de la Guerra: la vida de San Martín prueba 2 cosas: que la revolución más grande y elevada que él no es obra suya, sino de causas de un orden superior que merecen señalarse al culto y al respeto de la juventud, y que la admiración y la imitación de San Martín no es el medio de elevar a las generaciones jóvenes de la República Argentina a la inteligencia y aptitud de sus altos destinos de civilización y libertad americana. La glorificación del héroe militar era la consecuencia inevitable del nacionalismo. La gloria militar, dice, cuesta el sacrificio de la libertad, lejos de ser capaz de producirla. La gloria militar es la exaltación de un hombre al rango de soberano de los otros, por la obra del entusiasmo nacional, es decir, la pasión más capaz de cegar la vista, que es la de la vanidad nacional. Acertadamente analizó Alberdi la Revolución de Mayo y las guerras de la independencia sudamericana no como luchas nacionales. No existía el Estado argentino ni ningún otro Estado en Sudamérica. Se trataba de un episodio más de la historia mundial, del gran ciclo de las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la norteamericana y la francesa. Su posición antimilitarista, ya evidenciada en cartas quillotanas, y su rechazo a la guerra del Paraguay le causó en su época el estigma de traidor a la patria. El otro tema del crimen de la guerra fue el de un futuro orden mundial que preanunciaba la globalización de nuestra época. Cuando todas las naciones formaran una comunidad, decía, se establecerían tribunales internacionales para evitar las guerras. Anticipaba de ese modo la creación de instituciones internacionales del siglo XX, la Sociedad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Tribunal Penal Internacional, todos ellos jalones hacia una organización democrática global que defendiera los derechos humanos e interviniera en los estados nacionales cuando sus gobernantes cometieran crímenes de lesa humanidad. Los sueños de Alberdi son hoy una realidad ineludible, porque los grandes males de nuestra época, miseria, terrorismo, droga, mafia, contaminación ambiental, son mundiales y no pueden ser combatidas con eficacia por ningún Estado nacional, sino por organizaciones democráticas mundiales. Alberdi se consideraba a sí mismo ciudadano del mundo y elaboró el concepto de pueblo-mundo con ideas similares a las de Kant en su opúsculo La Paz Perpetua. No sabemos si lo llegó a leer o si es una pura coincidencia. Decía Alberdi, la idea de patria no excluye la de pueblo-mundo,
la del género humano, formando una sola sociedad, superior y complementaria a las demás. A la idea del mundo unido o del pueblo mundo ha de preceder la idea de la Unión Europea o los Estados Unidos de Europa, la Unión del Mundo Americano o cosa semejante a una división interna y doméstica del vasto conjunto del género humano en secciones continentales. Alberdi oponía a la vez el universalismo racionalista y democrático a las libertades individuales, a las identidades colectivas de pueblo y nación. Los estados-nación eran, para él, los principales enemigos de la libertad de los individuos. La libertad individual, decía, es en el llamado traidor a la patria, límite sagrado donde termina la libertad de la patria. El pensamiento alberdiano no puede ser más actual en un mundo que después de la derrota de los totalitarismos y de la declinación de los populismos marcha en esa dirección. Lamentablemente, en nuestro país sigue predominando en vastos sectores de la sociedad y de las clases gobernantes el estatismo económico, el antiglobalizador, la creencia en un ser nacional y popular como entidad supraindividual, contrapuesto al individuo, estigmatizado como mero reflejo del egoísmo capitalista y de la ideología neoliberal. Hoy, cuando se celebran el bicentenario del nacimiento de Alberdi, coincidiendo con el bicentenario de la Revolución de Mayo, nos encontramos en la misma situación que combatía Alberdi. El militarismo ha sido desplazado, pero no así el nacionalismo, el culto de los héroes y la exaltación de la guerra. La peste emocional que provocó la aventura militar de las Malvinas es todavía hoy reivindicada como una gesta heroica. Debe recordarse que el crimen de la guerra fue prohibido por el gobierno del general Perón. Esta prohibición testimonia la intolerancia, la persecución a la libertad de expresión, la prédica nacionalista y el culto a los héroes, a los muertos y a los vivos, característicos del peronismo, que hoy sigue siendo reivindicado como modelo de democracia popular. Ahora, nadie se va a animar a prohibir el crimen de la guerra, como en el 1945, pero el contenido de esta obra sigue siendo una denuncia a la visión nacionalista y populista predominante. Alberdi sigue siendo, por lo tanto, un autor de total vida. Al considerarse ciudadano del mundo, ¿pensaba en la separación del Estado? No, yo creo que él pensaba en lo que hoy debemos pensar, en la relativización de la soberanía del Estado, que de hecho hoy existe, del momento de que la economía es mundial, indiscutiblemente mundial, la técnica es mundial. Lo vemos claramente en los acontecimientos de los últimos días con el escándalo de los informes. Y la soberanía es una entelequia. Es necesario crear una federación de naciones, las naciones como casi diría como municipalidades, en forma supranacional. Yo creo que eso es la tarea fundamental para el siglo XXI. Todo lo demás es imposible de lograr a un nivel nacional. No podemos lograr ni siquiera la justicia social ni las libertades civiles en forma muy realmente plena, si no es a través de organizaciones supranacionales. Ya vemos que el castigo a los grandes criminales políticos se han hecho con tribunales, en el siglo XX, se han hecho con tribunales
supranacionales, desde Nuremberg hasta el Tribunal Penal Internacional que condenó a Pinochet. Bueno, una última pregunta. ¿Considera usted que los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución era una manera de decir que no importaba quién manejaba el Estado, porque con esos artículos ya el individuo estaba protegido de la opresión estatal? No, yo no creo que estuviera tan protegido en el momento de que se han violado los derechos humanos durante tanto tiempo. No creo. Como dijo quien me antecedió acá en la tribuna, la idea de derechos humanos ha surgido en los últimos tiempos en la Argentina. Casi se puede decir que a partir de 1924. Y yo la última pregunta, ¿qué autores pudo tener acceso a Alberdi en su época y cuál cree que determinaron el pensamiento del autor? Y bueno, eso sería muy difícil. Yo creo que es uno, en la influencia, en el prerromanticismo, la influencia en fragmentos. Yo creo que le faltó a Alberdi la lectura de los grandes pensadores. Por ejemplo, de Kant, que coincidía, los escritos políticos de Kant coincidían completamente con Alberdi. Nunca lo citó, no se sabe si llegó a conocerlo. Lo mismo pasa con Sarmiento, que Sarmiento tiene ideas que son prácticamente de Hegel y de Marx, autores a que Sarmiento nunca había leído. Es decir, que hay como una coincidencia de época y de generación. Pero no podemos saber, porque en general no citaba demasiado a Alberdi. Y a los autores que cita son autores un poco de segunda línea, pero ya no son ellos, ¿no? Autores franceses sobre todo, muy de y los ingleses. Ya. Los clásicos ingleses sí, los clásicos de Benjamin, por supuesto, y eso desde ya. De los franceses son autores un poco de segunda línea. Bueno, muchas gracias.